Imagínate que tenemos... no, te voy a poner una presentación, no una presentación, una simulación. Una simulación en la que voy a intentar explicar eso de la idea cuántica o cuantización de la energía. Mira, aquí en pantalla tienes bueno, pues un cuerpo formado por átomos. Además, como puedes ver, estos átomos están como muy ordenados y sobre todo quietos, ¿vale? O aparentemente quietos. Y eso es debido a que, fíjate, están a una temperatura súper baja. Es la temperatura más baja que hay del universo, ¿de acuerdo? No existe una temperatura más negativa todavía, ¿vale? Incluso decimos que es esta temperatura, el famoso 273, es una temperatura muy difícil de alcanzar, ¿vale? Entonces, pero lo que sí podemos decir es que este es la temperatura más baja y por lo tanto decimos que es el cero absoluto, ¿vale? El cero absoluto, ¿vale? Aquí debería aparecer, pues eso, ahí está, el cero absoluto, en grados, en Kelvin, ¿de acuerdo? Simplemente porque estábamos a 273 en negativo y para pasar a Kelvin, ¿vale? Solo teníamos que sumar más 273. Por lo tanto, menos 273 grados centígrados más 273 son 0 Kelvin. Ese es el cero absoluto. Digamos que los Kelvin siempre son positivos, ¿vale? La temperatura en Kelvin siempre es positiva y nunca es negativa. No existe el valor negativo en Kelvin, ¿vale? ¿Y qué es lo que sucede a nivel atómico? Bueno, pues resulta que los átomos en el cero absoluto están quietos, tal y como aparece, o te muestro aquí en pantalla, ¿vale? Quietos. Porque un átomo, estamos hablando de átomos, ¿eh? No de sus subpartículas como los electrones dando vueltas al núcleo, no. Estoy hablando del átomo. El átomo puede tener hasta 3 tipos de movimientos. Está el movimiento de vibración, ¿vale? Vibración, ¿de acuerdo? Está el movimiento de rotación y está el movimiento de traslación. Esto es lo que pueden hacer los átomos. Pero resulta que a 0 Kelvin, es decir, a menos 273 grados centígrados, los átomos no pueden vibrar, no pueden moverse de ninguna manera. Están tan quietos que la vibración es imposible, porque están en el cero absoluto. Y por supuesto, no hay desplazamiento. Y por supuesto, no hay rotación. Pero, ¿qué ocurre cuando empiezan a tener algo más de temperatura? Pues varias cosas. Primero, espero que se vea bien, los átomos siguen estando bastante quietos, ordenados, no se desplazan. Aquí como mucho, como muchísimo, vibran. Estamos a 2 Kelvin, es una temperatura muy baja, pero no es menos 273, ya lo verás. Estamos a menos 271, súper frío, ¿vale? Pero, ¿podemos decir que tienen algo de temperatura? Sí, porque ya no es el 0 Kelvin absoluto, ya tienen 2 Kelvin de temperatura. Por lo tanto, tienen temperatura. Y como tienen temperatura, tienen energía sus átomos. Y esa energía se manifiesta en que los átomos empiezan a vibrar. Ya tienen la suficiente energía como para vibrar, ¿vale? Si tuvieran más temperatura, tendrían más energía. Y en algún momento ya no solo vibrarán, sino que podrán rotar también, además de vibrar. Incluso podrán desplazarse en línea recta o en cualquier dirección. Y de allí surgen los cambios de estado. ¿Por qué los líquidos son como son a nivel atómico? ¿Por qué son fluidos? ¿Por qué los gases a nivel atómico se mueven a grandes distancias? ¿Vale? Ahora mismo tenemos un sólido, ¿vale? Tienen una estructura fija, sus átomos pueden estar vibrando porque está alejado del cero absoluto, porque tienen temperatura, podemos decir así, ¿vale? Lo que pasa es que la tienen muy baja, ¿vale? Si seguimos calentando, los átomos van a seguir vibrando, ¿vale? Ya no estamos a menos 273, estamos a menos 262, ¿vale? Pero a medida que vayamos calentando, pues ya los átomos no solo van a vibrar, sino que van a vibrar cada vez más y van a
rotar y van a desplazarse en línea recta, como puedes ver en la pantalla. Entonces tienen muchísima energía, ¿vale? Bueno, ¿y para qué sirve esto que te acabo de explicar? Bueno, pues resulta, esto ya es súper importante también, resulta que los átomos o la materia, por el hecho de tener temperatura, emiten energía, ¿vale? Emiten energía infrarroja, ¿vale? Cualquier cuerpo que se encuentre a una temperatura distinta de cero absoluto emite una energía en forma de ondas electromagnéticas, ¿vale? En forma de luz, pero en el rango del infrarrojo, ¿vale? Infrarrojo quiere decir eso, energía emiten los cuerpos cuando están a una temperatura distinta de cero absoluto, ¿vale? Pueden tener menos 210, menos 200 grados Celsius o centígrados, o 10 grados Celsius, o 100 grados centígrados, ¿vale? Entonces, bueno, pues acabo de plantear el concepto de espectro electromagnético. Y es que resulta, el espectro electromagnético, como el que tenemos, pues este me vale, como el que tenemos aquí, ¿vale? El espectro electromagnético es una distribución energética, ¿vale? Energética de las distintas ondas que componen la luz electromagnética. ¿Pero qué es eso de la luz? ¿Qué es eso de la luz? Bueno, pues la luz es una onda electromagnética, ¿vale? Formada por un campo eléctrico y otro magnético, ¿de acuerdo? Pero son ondas, ¿vale? La luz son ondas. Y podemos ver que al ser ondas, pues la radiación electromagnética o luz, ¿vale? Puede tener distintas longitudes de onda. Como estamos hablando de ondas, pues vamos a tener que emplear el concepto de longitud de onda, ¿vale? Esto es una onda. Y como ves, la onda puede estar más abierta o menos abierta. ¿Esto qué quiere decir de más abierta o menos abierta? Bueno, pues resulta que estas ondas que están así como muy juntas son ondas que tienen una longitud de onda muy pequeña, ¿vale? Vamos a ver qué es eso de longitud de onda. Si esto es una onda, la longitud de onda es pues la distancia que hay entre este estado de... No sé si esto te lo han explicado, pero bueno, voy a intentarlo, ¿vale? Cada punto de la onda, ¿vale?, tiene un estado de vibración, ¿de acuerdo? Imagínate una cuerda que bueno, pues, que hace así, voy a la pizarra, ¿vale? Una cuerda que estamos haciendo ondas, ¿de acuerdo? Tú ves que las ondas están como avanzando, ¿no? Pero realmente lo que le pasa a la cuerda es que esta parte de la cuerda está subiendo y está bajando. Y a esto se le llama movimiento vibratorio, ¿vale? Está subiendo y está bajando. Esta parte de la cuerda no avanza, lo que avanza es la onda, ¿vale? Y entonces lo que podemos decir en este caso es que, voy a aprovechar este dibujo, es que esta onda tiene ciertas características, como todas las ondas. Y las características son longitud de onda, periodo, frecuencia, tiene que tener una velocidad, ¿de acuerdo? Incluso podemos decir, a ver si hay algún concepto más. Vale, está bien así, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los parámetros que definen una onda, ¿vale? ¿Y qué es eso de longitud de onda? Este símbolo es el símbolo lambda, ¿vale? El símbolo lambda. Y esta lambda es la distancia que hay entre cresta y cresta, ¿de acuerdo? Entre cresta y cresta de la onda. O lo que es lo mismo, entre esta partícula que tiene este estado de vibración, este momento de la vibración, ¿vale? Cuando le hacemos una fotografía a la cuerda y resulta que esta parte de la cuerda se encuentra aquí y no aquí abajo, o no aquí arriba, ¿vale? Entonces hace una foto y resulta que esta partícula de la cuerda o esta parte de la cuerda tiene un estado de vibración y a continuación hay otro punto de la cuerda que tiene el mismo estado de vibración. Lo que es lo mismo, los dos están a la misma altura, ¿vale? En el mismo punto de la cresta. Es verdad que hay otros puntos de la cuerda que tienen el mismo estado de vibración, pues este va con este, ¿de acuerdo? Y a esta distancia
se le llama longitud de onda. Esta distancia es la misma que esta, ¿vale? Entonces, ¿qué es eso de longitud de onda? Pues es la distancia que hay entre dos puntos de la onda que tienen o que se encuentran en el mismo estado de vibración, ¿vale? ¿Y cómo es una distancia? Pues se va a medir en metros, ¿vale? O en cualquier unidad de longitud, pero normalmente en metros. ¿Qué más características hay referidas a las ondas? El periodo, ¿vale? Y el periodo es un tiempo, ¿vale? Es un tiempo, por lo tanto se va a medir en segundos. ¿Pero qué quiere decir periodo? Bueno, pues periodo es el tiempo que tarda, por ejemplo, este punto de la cuerda o este punto de la onda en hacer un ciclo completo de vibración. Es decir, si hemos dicho que la cuerda, cuando hacemos este movimiento, resulta que cada punto de la cuerda hace un movimiento de ida y vuelta, ¿vale? Pues cuando esta parte de la cuerda o este punto de la cuerda hace un movimiento completo, se le llama ciclo, y eso es un tiempo, el tiempo que tarda en completar este ciclo de ida y vuelta o de vibración, ¿vale? Se le llama periodo. Y como el periodo es un tiempo, se mide en segundos, ¿vale? En segundos, ¿vale? Bien, ¿y qué es eso de frecuencia? Este es el símbolo mu, pero si quieres le podemos poner la letra F, ¿vale? La letra F. Bueno, pues ¿qué es eso de la frecuencia? Bueno, pues la frecuencia es el número de oscilaciones, ¿vale? Oscilaciones, que es capaz de dar un punto de la cuerda o un punto de la onda en un segundo. Y entonces tendrá unidades de segundos a la menos 1, porque resulta que la frecuencia, ¿vale? Que este es el símbolo mu, se mide en segundos a la menos 1, ¿vale? Segundos a la menos 1. Esto es las unidades, ¿vale? Pero tiene una expresión que es el inverso del periodo, ¿vale? El inverso del periodo. Por eso tiene unidades de segundos a la menos 1, porque es el inverso del periodo, ¿vale? Y entonces se define como el número de oscilaciones que puede dar un punto de una onda en un segundo, ¿vale? Entonces estas dos magnitudes de una onda, periodo y frecuencia, están interrelacionadas. Y esta es la ecuación. Cuando sabemos el periodo, podemos conocer la frecuencia, ¿vale? Y por último, la velocidad. La velocidad con que se desplaza la onda. La onda, no los puntos de la onda, sino la onda. Porque vemos que la onda hace así, pum, 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 pum. Esta onda, esta cresta, va avanzando, pero no avanza la materia, no avanza este punto de la cuerda. Este punto de la cuerda, acuérdate que sube y baja, ¿vale? Pero la onda nos da la sensación, y es así, vemos que avanza. Como hace un recorrido y hay un tiempo, pues tiene una velocidad, ¿vale? Y esa velocidad se puede calcular con un desplazamiento partido por tiempo. Pues lo podemos calcular de esta manera. Un espacio, concepto de longitud de onda, ¿vale? Es un espacio, ¿no? Distancia. Pues la distancia que esta onda recorre de aquí a aquí se le llama longitud de onda, ¿vale? Y si medimos el tiempo que tarda en recorrer de aquí a aquí esta onda, es un tiempo que se le llama también periodo. Este periodo es el tiempo que tarda la onda en recorrer de aquí a aquí, que es el mismo tiempo que tarda esta partícula de la cuerda en hacer así y así, ¿vale? A eso se le llama periodo. Pues si el concepto de velocidad es espacio partido por tiempo, ¿vale? El genérico. Velocidad es espacio partido por tiempo. E de espacio, ¿vale? Y T de tiempo. Pues en una onda el concepto de espacio viene dado por la longitud de onda. Y el de tiempo, el periodo. Si conocemos la longitud de onda y conocemos su periodo, el de la onda, tendremos la velocidad con que se desplaza la onda. Y la velocidad se va a medir ¿en qué? En unidades de velocidad. Metros partido por segundo, ¿vale? Kilómetros hora, ¿de acuerdo? Esto no son fórmulas, entonces no sé si os han explicado que el símbolo o la forma de describir las unidades de una magnitud es ponerlo entre corchetes. Esto quiere decir unidades del periodo, segundos, unidades de la longitud de onda, metros,
y las unidades de la velocidad, así entre corchetes, en metros partido por segundo, ¿vale? Bueno, pues resulta que... A ver, voy a quitar esta pantalla congelada de aquí. Resulta que, como hemos dicho antes, los átomos estaban vibrando, ¿verdad? Estaban vibrando, ¿de acuerdo? Vibrando, desplazándose. Bueno, pues resulta que ese movimiento vibratorio, ya hemos dicho que significa que tienen energía, y esa energía la pueden, digamos, liberar, ¿de acuerdo? Bueno, pues resulta que Max Planck, ¿vale? Por 1900 se le ocurrió una idea sorprendente que no gustó mucho, ¿vale? Que permitía explicar qué estaba sucediendo en los espectros, por qué salían manchas, por qué eran discontinuos. Luego te digo lo que es un espectro continuo y discontinuo. Pero podía explicar también lo que era el efecto fotoeléctrico, ¿vale? Bueno, pues Max Planck propuso que la energía, o más bien, primero, la vibración con que vibran esos átomos, ¿vale? Estaba cuantizada. Él dijo, es una vibración discreta. Cuantizado quiere decir discreto, que es todo lo contrario a continuo. Es complicado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir vibración discreta? Quiere decir que el átomo puede vibrar de una manera y tú creerías que podría vibrar de otra manera simplemente con un poquito más de energía. Y luego con un poquito más de energía. Y luego con un poquito más de energía. Tú sabes que entre 0 y 1 hay infinitos números. Y que hay infinitos números desde el infinito hasta el menos infinito. Eso lo sabes, ¿vale? Pero también hay infinitos números entre el 0 y el 1, ¿de acuerdo? Pero para Planck, la idea de vibración, la idea de energía de vibración era algo, bueno, pues que debía entenderse de otra manera. Los átomos no podían vibrar a cualquier energía. No valía cualquier energía. Tú dices, ostras, pueden vibrar así y luego un poquito más. No. Pues para Planck no. Dijo que no. Dijo que podían vibrar de una manera, pero en el siguiente estado de vibración había, pues, ¿cómo puedo decirte? Energías prohibidas. Energías o estados de vibración que no existían. Que no pueden existir. ¿Vale? Y eso significa cuantización o energía discreta. ¿Vale? Y entonces él propuso esta fórmula, la fórmula de la energía de, bueno, ya te diré qué es, aunque lo ponga aquí, ¿vale? Energía de la radiación. Es decir, la energía con que vibran las cosas, la energía de la luz, de las ondas electromagnéticas, debía estar cuantizada y debía tener esta expresión, ¿vale? Él no supo el valor de esta constante se llama constante de Planck, ¿vale? Y vale 6,63 por 10 a la menos 34 julios por segundo, no partido por segundo, ¿vale? Es un valor que se obtuvo después, pero él sabía que, o él tenía una idea de que debía ser muy pequeña, y efectivamente tiene un valor muy pequeño. Pero él dijo, mira, la energía debía estar cuantizada, debía valer un valor mínimo, ¿vale? Un valor mínimo, una cantidad mínima, y a partir de allí, valores enteros de esa mínima cantidad de energía. La expresión era constante de Planck por la frecuencia de la energía o de la vibración, ¿vale? Esta frecuencia, esta mu. Entonces, esta multiplicación de constante de Planck por la frecuencia de la energía o de la vibración o de la radiación, ¿vale? Al final tiene unidades de energía. ¿Por qué? Porque si la H tiene unidades de julios por segundo y la frecuencia tiene unidades de segundos a la menos 1, voy a poner aquí, si hemos dicho que la constante de Planck tiene unidades de julios por segundo y la frecuencia tiene unidades de segundos a la menos 1, cuando tú multiplicas
la constante de Planck por la frecuencia, es decir, cuando tú multiplicas julios por segundo, que son las unidades que tiene la constante de Planck, y lo multiplicas luego por la frecuencia que tiene unidades de segundos a la menos 1, estos segundos y estos segundos a la menos 1 se cancelan. Y por lo tanto nos queda julios, que es la unidad de la energía. La energía se mide en julios. Y Planck propuso eso, que los átomos debían vibrar a una energía mínima, cuantizada, ¿de acuerdo?, con esta expresión, y podían hacerlo con otras energías, pero a partir de este valor mínimo. Podían valer 2 veces esta cantidad de energía, ¿vale?, 3 veces esta cantidad de energía, ¿vale?, y es lo que creo que te pongo aquí. La hipótesis de Planck establecía que la luz estaba formada por corpúsculos, átomos, de energía, llamados fotones. Bueno, aquí te está hablando de la luz, ¿vale? Te está hablando de la luz, pero lo que quiero decir es que, como lo que he dicho antes, los átomos al vibrar, ¿vale?, pueden emitir energía, porque ellos en sí tienen energía, y cuando vibran pueden emitirla. Y esa energía que liberan, bueno, pues se emite en forma de ondas electromagnéticas, ¿vale? ¿Y qué es una onda electromagnética? Pues la luz es una onda electromagnética. Y entonces, para Planck, la luz debía estar formada por corpúsculos de energía llamados fotones, ¿vale? Y cada fotón debía tener esta expresión de energía. Dependiendo de la frecuencia que debía tener esa onda electromagnética, al final el fotón tendría una energía, ¿vale? Bueno, pues suponer que los átomos para Planck debían vibrar de una manera discreta, cuantizada, con unas energías permitidas y no posibles las prohibidas, bueno, pues no gustó a muchos no tomaron esas ideas, pero sin embargo funcionaba su teoría, funcionaba esta expresión y daba explicación a los problemas que teníamos en el pasado. Se podían explicar los espectros discontinuos y se podía explicar el efecto fotoeléctrico. ¿Pero qué es eso de un espectro continuo y discontinuo? Bueno, pues un espectro, hemos dicho ya, que es pues una distribución energética, ¿vale?, de las ondas electromagnéticas, ¿vale? Existen ondas con muchísima energía, como son los rayos gamma, y existen ondas con muy poca energía, es decir, que tienen unas longitudes de onda muy grandes, y son las ondas de radio. Las ondas electromagnéticas van desde las muy energéticas a las menos energéticas. ¿Y por qué decimos que son muy energéticas y poco energéticas? Bueno, pues porque podemos explicar su energía a partir de la expresión que propuso. Vaya, no puedo escribir aquí, voy a utilizar la pizarra, ¿vale? Podemos explicar la energía a partir de la teoría de Planck, a partir de su expresión. Bueno, esta pizarra es un fastidio. Bueno, decíamos que las ondas electromagnéticas, ¿vale?, son ondas, ¿vale?, que pueden ser de esta forma, que pueden tener esta forma, o que pueden tener esta forma. ¿Qué quiere decir esta forma? Son ondas electromagnéticas, aquellas ondas del... Bueno, voy a decirlo de otra manera. Una onda ya sabemos lo que es, y puede describirse con los 4 parámetros que te he dicho antes: longitud de onda, periodo, frecuencia y velocidad, ¿vale? Bueno, pues resulta que las ondas de mayor energía son aquellas ondas que tienen una longitud de onda muy pequeñita,
¿Y eso qué tiene que ver con la energía? Bueno, pues resulta que cuando decimos que una onda tiene una longitud de onda muy pequeña, esto hace que tenga una frecuencia muy alta, porque la onda está vibrando así. ¿Ves que se está moviendo mi mano muy rápido? En cambio estas ondas, ¿vale?, están vibrando más despacio, ¿de acuerdo? Pero vamos a demostrarlo con la fórmula de Planck, ¿vale? ¿Cómo es posible que relacionemos esta frecuencia con la longitud de onda? Ya sabemos que, o habíamos dicho que la velocidad de una onda, de cualquier onda, ya veremos cuál es esa velocidad para una onda electromagnética, viene dada por la longitud de onda partido del periodo. Esta es la velocidad. Esta es la fórmula de velocidad de una onda, ¿vale? Bueno, pero también lo podemos escribir de otra manera, y es que la velocidad también puede ser igual a ¿qué? A longitud de onda por, ¿ves que el periodo está dividido entre, como en el denominador, 1 partido por periodo? Pues esto es lo mismo que frecuencia. Aquí lo tienes. Frecuencia es 1 partido por periodo. Aquí está el 1 partido por periodo. Luego podemos expresar la velocidad de una onda como longitud de onda por la frecuencia, ¿vale? Y mira lo que va a pasar ahora. Y es que resulta que cuando estamos hablando de ondas electromagnéticas, esta velocidad tiene un valor constante y siempre vale este valor, siempre tiene este valor: 3 por 10 elevado a la 8 metros partido por segundo. Es decir, es un valor súper grande. Esta es la velocidad de una onda electromagnética. ¿Y qué es una onda electromagnética? Bueno, pues tenemos el ejemplo de la luz. La luz es una onda electromagnética, es una radiación electromagnética que se mueve a esta velocidad, ¿vale? Y es un valor constante. Esta es la velocidad de la luz. Y en el vacío, aunque sabemos que la luz se puede propagar en sistemas materiales, ¿vale? Pero en el vacío tiene esta velocidad súper grande. Y entonces, en vez de escribir V cuando hablamos de onda electromagnética, escribimos una C, ¿vale? Y esto lo ponemos así: C es igual a longitud de onda por frecuencia, o C es igual a longitud de onda partido por periodo. Y hemos dicho que esto es un valor constante. Bueno, pues atenta a esto. Mira, si sabemos que la expresión de la velocidad de la luz, que es una onda electromagnética, es longitud de onda por frecuencia, para que esto sea constante, si tenemos una longitud de onda muy pequeñita, ¿cómo tiene que ser la frecuencia? Pues muy alta, ¿vale? Son inversamente proporcionales, porque se están multiplicando. Si este valor es muy pequeño, este valor debe ser muy alto para que la multiplicación valga siempre 3 por 10 elevado a la 8. Si hemos dicho entonces que si tenemos una onda electromagnética con una longitud de onda muy pequeñita, su frecuencia es muy alta, y mira lo que pasa en la expresión de Planck, en la energía de Planck. Para una frecuencia muy alta, la energía es súper alta. Por eso decimos que las ondas electromagnéticas con pequeña longitud de onda tienen una frecuencia muy alta, es decir, tienen una energía muy alta. Y yéndome aquí a la pantalla, vemos que estas ondas denominadas rayos gamma tienen muchísima energía, son muy peligrosas, ¿vale? Y no las podemos ver porque no pertenecen al rango del visible. Aquí, en este espectro electromagnético, están todas las radiaciones electromagnéticas. Las de mayor energía son las gamma, luego le siguen las rayos X y luego las ultravioletas. Y en una pequeña franja están las ondas de luz visible, aunque a todo esto le llamamos luz. Pero solo a esta parte del espectro electromagnético se le llama luz visible. Visible porque nosotros, el ojo humano, lo puede ver, ¿vale? ¿Y cómo lo percibimos? Pues con los colores, ¿vale? Con los colores, como los del arco iris. Es que el arco iris, en realidad, es un espectro, ¿de acuerdo? Es un espectro de la radiación electromagnética, ¿vale? Y entonces hemos pasado de ondas
con una longitud de onda muy pequeña y muy energéticas, a ondas con una longitud de onda cada vez más grande, menos energéticas, ¿vale? Y al final del espectro están las ondas de radio, ¿de acuerdo? Con una longitud de onda gigantesca, ¿vale? Y por lo tanto con una frecuencia muy pequeña. Y si tienen una frecuencia muy pequeña, tienen una energía muy pequeña, ¿vale? De ahí que las ondas de radio, bueno, pues en principio no nos afectan, no nos hacen daño, ¿vale? Entonces, ¿qué es el espectro electromagnético? Pues es simplemente la distribución energética de las ondas electromagnéticas, ¿vale? Y la luz es todo esto, pero a esto le llamamos visible. Y tenemos los rayos gamma, rayos X, ultravioleta, infrarrojo, microondas y ondas de radio. Y podemos poner aquí pues la información que nos convenga. Podemos hablar o podemos poner aquí un eje de longitudes de onda y tenemos aquí las ondas de radio con unas longitudes que pueden ir desde el metro hasta el kilómetro. Y fíjate, las ondas de tipo rayos gamma pueden tener unas longitudes de ondas tan pequeñas a nivel de picómetros o no sé lo que es esto, ¿vale? Pero son muy pequeñas. Y fíjate aquí en este eje hemos representado la frecuencia y por lo tanto altas energías, y por tanto energías, ¿no? Frecuencias, este símbolo de aquí está mal, ¿eh? Este es lambda, debería estar aquí, y esta V rara debería estar aquí abajo, ¿vale? Entonces, aquí van las frecuencias y se miden en segundos a la menos 1. Profe, aquí no pone segundos a la menos 1, es que es lo mismo que hercio, ¿vale? Esta unidad hercio es lo mismo que segundos a la menos 1, es decir, si estamos aquí en este valor que pone 10 elevado a la 8 hercios, es lo mismo que 10 elevado a la 8 segundos a la menos 1, ¿vale? Entonces aquí podemos poner pues un eje de frecuencias. Fíjate, las ondas de tipo rayos gamma tienen frecuencias enormes, 10 elevado a la 23 segundos a la menos 1, y aquí pues más pequeñas, ¿vale?